Edgar Allan Poe, Ligeia. Y allí dentro yace la voluntad que no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad con todo su vigor? Porque Dios no es más que una gran voluntad que llena todas las cosas en virtud de su intensidad. El hombre no se rinde ni a los ángeles ni a la muerte, salvo por la debilidad de su floja voluntad. Joseph Glanville. Juro por mi vida que no puedo recordar cómo, cuándo, ni siquiera precisamente dónde me encontré por primera vez con la señora Ligeia. Han pasado largos años desde entonces y mi memoria está debilitada por los muchos sufrimientos que he padecido. O quizás suceda que no pueda traer estos detalles a mi mente ahora, porque, en verdad, el carácter de mi amada, su vasta cultura, el singular aunque plácido estilo de su belleza, la elocuencia conmovedora y persuasiva de su lenguaje suave y musical, se han metido en mi corazón de manera tan continua, solapada y progresiva, que han pasado casi desapercibidos, oscureciendo todos los otros recuerdos circunstanciales. De todas maneras, creo haberla encontrado por primera vez y después, frecuentemente, en alguna gran ciudad decadente cerca del Rin. Por cierto, la he oído hablar de su familia y no se puede dudar de que su linaje es antiquísimo. Ligeia, Ligeia. Sumergido como estoy en estudios de una naturaleza concebida más que nada para atenuar las impresiones del mundo exterior, la sola evocación de esa dulce palabra, Ligeia, puede evocar ante mis ojos la imagen de aquella que ya no existe. Y ahora, mientras escribo esto, me doy cuenta súbitamente de que nunca he conocido el apellido paterno de la que fue mi amiga y mi prometida, que se transformó en compañera de estudios y finalmente en la esposa de mi corazón. ¿Era una broma juguetona de Ligeia? ¿O fue para poner a prueba mis afectos que me impidió investigar nada sobre este punto? ¿O se trataba de un capricho mío, una ofrenda locamente romántica ante el altar de la más apasionada devoción? Casi nada recuerdo de este hecho, de modo que es fácilmente comprensible que también haya olvidado las circunstancias que lo originaron. Pero si alguna vez ese espíritu llamado romance, esa pálida y alada Astophet de los idólatras egipcios, presidió sobre un matrimonio de sino trágico, entonces seguramente ese matrimonio fue el mío. Hay sin embargo un caro tema sobre el cual mi memoria no falla, la persona de Ligeia. Era de elevada estatura, algo delgada, demacrada en sus últimos días. Sería un vano esfuerzo de mi parte tratar de retratar su majestad, la serena gracia de su porte o la ligereza y elasticidad de su paso. Iba y venía como una sombra. Nunca me daba cuenta cuando entraba en mi estudio, salvo por la amada música de su voz baja y dulce, o porque me apoyaba su mano marmórea sobre el hombro. Ninguna doncella podrá igualar jamás la belleza de su rostro. Era radiante como un sueño de opio, una visión etérea que exaltaba el espíritu, extraordinariamente más divina que las fantasías que rondaban las almas ensoñadas de las hijas de Delos. Pero sus facciones no adoptaban las líneas convencionales que las clásicas obras paganas nos han enseñado a adorar. No hay hermosura exquisita, dice bien Bacon, Lord Verlaine, hablando sobre las formas y géneros de la belleza, sin alguna rareza en la proporción. Sin embargo, aunque veía que las facciones de Ligeia no eran de la más clásica regularidad, aunque percibía que su belleza era en realidad exquisita, y sentía que había una gran rareza en ella, me he esforzado en vano en descubrir la irregularidad y delimitar mis propias concepciones de lo raro. He examinado el contorno de su frente alta y pálida. Era perfecto. Qué fría parece esta palabra aplicada a una majestad tan divina. Su piel rivalizaba con el marfil más puro, su fascinante superficie, la calma, las suaves prominencias sobre las sienes y luego los cabellos, negros como el azabache, enrulados, relucientes y lujuriosos, expresando toda la fuerza del epíteto homérico, pelo de jacinto. He mirado el gracioso contorno de su nariz y jamás, salvo en los elegantes medallones hebreos, pude encontrar una perfección comparable. Tenía la misma lozana suavidad de su superficie, la misma tendencia apenas perceptible a la forma aguileña, las mismas armoniosas curvas de las aletas que hablan de la libertad del espíritu. He contemplado su dulce boca. Allí sí que se apreciaba el triunfo de todo lo divino.
la magnífica curva del breve labio superior, el dulce y voluptuoso sueño del inferior, los hoyuelos juguetones, el color expresivo, los dientes que reflejaban con brillo sorprendente cada rayo de la luz divina que irradiaba esa sonrisa serena y plácida, pero a la vez alegremente regocijada. He escrutado la formación de su mentón, y allí también he hallado la suave amplitud, la dulzura y la majestad, la plenitud y la espiritualidad griegas, la silueta que el dios Apolo reveló, pero sólo en un sueño, a Cleómenes, el hijo del ateniense, y también he escudriñado los grandes ojos de Ligeia. Para esos ojos no existe modelo alguno en lo remotamente antiguo. Podría ser que en sus ojos haya residido el secreto al que alude Lord Verlaine. Eran, debo creer, mucho más grandes que los ojos comunes de nuestra raza, más grandes que los de las gacelas del valle de Nurhad, pero solo por momentos, cuando se excitaba mucho, se hacía visible esta peculiaridad en Ligeia, y en esas ocasiones, así lo veía mi delirante fantasía, su belleza se volvía ultraterrena, como la de la fabulosa Uriturca. El tono de sus pupilas era del negro más brillante y sobre ellas pendían largas pestañas renegridas. Las cejas, un poco irregulares en su dibujo, tenían el mismo tono, pero la rareza que yo quería hallar en sus ojos no tenía nada que ver con la línea, el color o la brillantez de las facciones, sino que debe ser buscada en la expresión. Ah, palabra sin significado tras la cual escudamos nuestra ignorancia sobre tantas cosas del espíritu. La expresión de los ojos de Ligeia. Cuántas largas horas he pasado meditando sobre ella. Cómo me he esforzado en descifrarla durante una lenta noche de verano. ¿Qué era eso, más profundo que el pozo de Demócrito, que yacía en lo hondo de esas pupilas que yo amaba? ¿Qué era? Yo estaba poseído por el afán de descubrirlo. Esos ojos, esas grandes, relucientes esferas divinas, se me antojaban las estrellas mellizas de Leda, y yo era su ferviente astrólogo. Entre las muchas e incomprensibles anomalías de la ciencia, no hay punto más interesante, emocionante que el hecho, creo que nunca he estudiado en las escuelas, de que cuando tratamos de traer a la mente alguna cosa que hemos olvidado hace mucho tiempo, nos encontramos frecuentemente al borde de recordar, sin poder, en última instancia, concretar el recuerdo, y así, frecuentemente, en mi examen minucioso y retrospectivo de los ojos de Ligeia, he sentido que me aproximaba al conocimiento de su expresión, he sentido que lo rozaba, pero nunca ha sido completo, siempre ha terminado por escaparse, y además, el más extraño de todos los misterios, encontraba en los más vulgares objetos del universo un círculo de analogías con esa expresión. Quiero decir que, después de que la belleza de Ligeia se hubo incorporado a mi espíritu, habitándolo como un santuario, experimenté ante muchas cosas del mundo material el mismo sentimiento que se apoderaba de mí en presencia de sus grandes y luminosos ojos. Pero no tengo manera de definir, ni analizar, ni considerar siquiera ese sentimiento. A veces lo reconozco fugazmente mientras contemplo una parra en rápido crecimiento, o ante una polilla, una mariposa, una crisálida o una vertiente de agua. He sentido esa sensación de familiaridad mirando al mar, o ante la caída de un meteorito. Lo he sentido en las miradas de personas excepcionalmente viejas, y hay un par de estrellas en el cielo, una especialmente, una estrella de sexta magnitud, doble y cambiante, que se encuentra cerca de la estrella grande de Lira, que me han transmitido este sentimiento mientras he observado con un telescopio. La misma sensación se ha apoderado de mí al escuchar diversos sonidos de instrumentos de cuerdas y frecuentemente al leer algunos pasajes de ciertos libros. Recuerdo, entre otros, un párrafo de un volumen de Joseph Glaville que, tal vez por su rareza, ¿quién puede saberlo?, nunca dejó de inspirarme esa sensación. El párrafo dice: «Y allí dentro yace la voluntad que no muere». ¿Quién conoce los misterios de la voluntad con todo su vigor? Porque Dios no es más que una gran voluntad que llena todas las cosas en virtud de su intensidad. El hombre no se rinde a los ángeles ni a la muerte, salvo por la debilidad de su floja voluntad. El paso de los años y las consiguientes reflexiones me han permitido descubrir alguna remota relación entre este pasaje del moralista inglés y el carácter de Ligeia. Cierta intensidad en el pensamiento, la acción y el habla era en ella posiblemente el resultado, o por lo menos un índice, de su gigantesca voluntad que, durante nuestra larga relación, no dio otras ni más inmediatas señales de su existencia. De todas las mujeres que conocí,
Ella, la exteriormente tranquila y siempre plácida Ligeia, era quien más violentamente sufría los ataques de los tumultuosos buitres de la hosca pasión, y yo no podía formarme la menor idea de esa pasión, salvo por la milagrosa expansión de sus ojos, que al mismo tiempo me deleitaban y me aterraban, por la casi mágica melodía, la modulación, el timbre y la placidez de su voz muy baja, o por la feroz energía, que era doblemente eficaz por contraste con su manera suave de expresarla, de las salvajes palabras que pronunciaba. He hablado de la cultura de Ligeia. Era inmensa, como nunca he visto en una mujer. Dominaba profundamente las lenguas clásicas y en cuanto a los modernos dialectos de Europa, nunca la he podido descubrir en un error. En realidad nunca la pude pescar en falta, ni siquiera en los temas más difíciles, porque justamente eran los más abstrusos de la sonada erudición académica. De qué manera singular, de qué manera emocionante se ha impuesto en mi conciencia este rasgo del carácter de mi mujer. Recién ahora, tardíamente. Dije que su cultura era la mayor que yo hubiera visto en mujer alguna, pero ¿dónde está el hombre que ha atravesado con éxito todos los anchos campos de la moral, la física y las ciencias matemáticas? Ahora descubro lo que antes no veía. El alcance cultural de mi mujer era gigantesco, asombroso, pero a pesar de que antes no lo comprendía plenamente, siempre fui lo suficientemente consciente de su supremacía infinita como para resignarme con infantil confianza a que me guiara a través del caótico mundo de la investigación metafísica en el que estaba sumergido durante esos primeros años de nuestro matrimonio. Con qué sensación de triunfo, con qué vívido deleite, con cuánto de todo aquello que forma lo etéreo de la esperanza, contemplaba el delicioso panorama que se desenvolvía ante mí, mostrándome un camino largo, esplendoroso y jamás hollado, por donde podía, por fin, encaminar mis pasos hacia una meta de sabiduría demasiado divina y preciosa como para no estar prohibida. Imaginen, pues, cuán terrible debió ser la amargura con que, después de unos años, debí contemplar cómo se fumaban mis mejores y bien fundadas esperanzas. Sin Ligeia, yo era como un niño perdido. Su presencia, sus lecturas solamente, iluminaban los muchos misterios del trascendentalismo en que ambos estábamos sumergidos. Sin el radiante lustre de esos ojos, las escrituras más doradas y ligeras se hacían más tristes que el plomo saturnino, y esos ojos empezaron a iluminar cada vez menos las páginas que yo leía. Ligeia se enfermó. Las pupilas salvajes brillaban con una luz demasiado febril, los pálidos dedos adquirieron el tono cerúleo, transparente de la tumba, y las venas azules de su alta frente se hinchaban y se hundían impetuosamente al impulso de la más insignificante emoción. Me di cuenta de que se moría, y mi espíritu luchó con todas sus fuerzas contra el implacable Azrael. Los esfuerzos de mi apasionada esposa eran, para mi sorpresa, aún más enérgicos que los míos propios. La fuerza de su espíritu me había convencido de que su alma no sentía el menor terror por la muerte, pero no era así. Las palabras son importantes para expresar la ferocidad de la resistencia que ella le oponía a la sombra. Yo gemía de angustia ante el penoso espectáculo. Hubiera querido aliviarla, razonar con ella, pero en la intensidad de su instintivo afán por la vida y nada más que la vida, el alivio y la razón se asemejaban a la mayor de las insensateces. Sólo hacia el fin, entre las más convulsivas contorsiones de su fiero espíritu, se conmovió la placidez exterior de su fisonomía. Su voz se hizo más tenue, aún más baja, pero no me atrevo a repetir los salvajes significados de sus palabras tan serenamente pronunciadas. Mi cerebro se tambaleaba mientras me esforzaba por prestarle atención, hechizado por esa melodía más que mortal, por intuiciones y aspiraciones que los seres humanos jamás han conocido. Que me amaba no podía dudarlo, y me daba cuenta fácilmente de que en un corazón como el de ella el amor no era una pasión cualquiera, pero sólo ante su muerte me di cuenta de toda la fuerza de su afecto. Durante largas horas me retuvo de la mano y volcó ante mí todo el contenido de su corazón, cuya apasionada devoción lindaba con la idolatría. ¿Cómo pude merecer una bendición tan grande con esas confesiones? ¿Cómo pude merecer la maldición de que se me arrebatara el ser amado en el mismo momento en que me las hacía? No puedo demorarme en este tema. Solo quiero decir que en el abandono más que femenino de Ligeia a un amor inmerecido, un amor imprudentemente concedido, reconocía por fin la clave de su anhelo, su deseo irracionalmente fervoroso de una vida que se escapaba tan rápidamente,
es esa salvaje ansiedad, esa incontrolable vehemencia por la vida y nada más que la vida que me resultaba imposible de pintar, que no tengo palabras para expresar. Al mediodía que antecedió a la noche de su muerte, me llamó a su lado con una seña perentoria y me hizo repetir versos compuestos por ella, escasos días antes. Le obedecí. Los versos eran los siguientes. Ah, esta es una noche de gala entre los solitarios años postreros, una muchedumbre de ángeles, alados, adornados con velos y ahogados en lágrimas, aguardan en un teatro para ver un drama de esperanzas y temores, mientras la orquesta exhala vacilante la música de las esferas. Mimos, bajo la forma del dios de los cielos, susurran y murmuran por lo bajo, mientras sus vuelos los llevan de aquí para allá, meros títeres que van y vienen al mandato de grandes cosas informes que mueven los trastos del escenario, mientras de sus alas de cóndor agitadas surge la desdichada invisible. ¡Qué drama desparejo! ¡Oh! Con seguridad que no será olvidado, con su con su espectro perseguido en el tiempo de los tiempos, por una multitud que nunca puede atraparlo a lo largo de un círculo que siempre retorna hacia el mismísimo lugar, y mucho de locura, y más de pecado y horror, el alma del argumento. Pero mirad, entre la chusma de mimos irrumpe una forma que se arrastra, una cosa roja como la sangre que se desliza desde afuera hacia la soledad de la escena, repta, repta con mortales agonías, y los mimos se convierten en sus presas, y los serafines lloran entre las fauces de las bestias, cebadas con tripas humanas. Apagadas, apagadas están las luces, apagadas todas, y sobre cada forma temblorosa cae el telón, como un paño mortuorio, con el ímpetu de la tormenta, y los ángeles todos, todos pálidos y demacrados, levantándose, apartando el velo, proclaman que el drama es la tragedia, el hombre y su héroe, el conquistador gusano. ¡Oh, Dios! Gritó Ligeia, poniéndose de pie de un salto y estirando los brazos hacia lo alto con un movimiento súbito mientras yo recitaba las últimas líneas. ¡Oh, Dios! ¡Oh, divino Padre! ¿Serán irremisiblemente así todas estas cosas? ¿No podrá ser conquistado nunca el conquistador? ¿No somos parte y todo de ti? ¿Quién conoce los misterios de la voluntad con todo su vigor? El hombre no se rinde ni a los ángeles ni a la muerte, salvo por la debilidad de su floja voluntad. Y dicho eso, como si la emoción la hubiera fatigado, dejó caer los brazos y volvió solemnemente a su lecho de muerte, y mientras exhalaba sus últimos suspiros pude percibir un tenue murmullo que provenía de sus labios. Aguzé mi oído y pude distinguir nuevamente las últimas palabras del pasaje de Granville. El hombre no se rinde ni a los ángeles ni a la muerte, salvo por la debilidad de su floja voluntad. Murió. Y yo, pisoteado en el polvo por la tristeza, no pude aguantar más la tétrica desolación de mi morada en la oscura y decadente ciudad a orillas del Rin. No me faltaba lo que el mundo llama riqueza, y ella me había traído más, mucho más, de lo que corresponde al común de los mortales, de modo que, después de unos meses de deambular amarga e inútilmente, compré y refaccioné una abadía, cuyo nombre no citaré, en uno de los más solitarios y tristes rincones de la bella Inglaterra. La sombría y melancólica grandeza del edificio, la casi salvaje fisonomía del terreno y las múltiples y melancólicas leyendas que se contaban acerca de uno y otro tenían mucho en común con el sentimiento de abandono total que me había llevado a esa remota y solitaria región del país. Pero, aunque el exterior de la abadía, velada por su verdosa decadencia, sufrió pocos cambios, cedí con perversidad infantil y quizás con alguna leve esperanza de mitigar mi tristeza a un despliegue de lujosa magnificencia en el interior. Desde mi juventud había desarrollado para tales bagatelas un auténtico buen gusto, que ahora retornaba a mí como una herencia de tristeza. Ah, ahora veo cuánto de incipiente locura podría haberse observado en los cortinados lujuriosos y fantásticos, en los solemnes tallados de Egipto y en los muebles y las cornisas delirantes, en los confusos diseños de las alfombras de felpa dorada. Me había transformado en un devoto esclavo, víctima de las trampas del opio. Mis trabajos y mis designios se habían teñido con los colores de mis sueños, pero no debo detenerme a dar detalles sobre esas cosas absurdas. Solo hablaré de esa cámara eternamente maldita donde, en un momento de alienación mental, conduje al altar como esposa, como sucesora de la nunca olvidada Ligeia, a la rubia de ojos azules, Lady Rowena Trevanion,
de Tremern. No hay un solo detalle de la arquitectura y decoración de esa cámara nupcial que no se me presente en este momento. ¿Dónde estaban las almas de la orgullosa familia de la novia cuando, ansiosos de oro, permitieron traspasar el umbral de una cámara así decorada a una hija tan querida? He dicho que recuerdo minuciosamente los detalles de la habitación, a pesar de que soy olvidadizo, aun para las cosas de gran peso, aunque no había el menor detalle en el fantástico escenario que llamaría la atención de la memoria. La habitación se hallaba en una torre de la abadía fortificada, tenía forma de pentágono y era de gran tamaño. La pared sur del pentágono estaba íntegramente ocupada por la única ventana, una inmensa hoja de vidrio de Venecia, una sola lámina de tinte plomizo que teñía los rayos del sol y de la luna con tonos tétricos. Por encima de esta gran ventana se expandían los soportes de una antigua enredadera que trepaba por las macizas paredes de la torre. El cielo raso, de oscuro roble, era desmesuradamente alto y abovedado, y cubierto de madera calada con las formas más disparatadas y grotescas de dibujo semigótico y semidruídico. Desde el nicho más central de las bóvedas melancólicas un incensario de oro pendía de una cadena del mismo metal. El diseño era de estilo sarraceno y tenía muchas perforaciones, concebidas de tal manera que brotaba continuamente de ellas una sucesión de fuegos multicolores. Había algunos divanes y candelabros de oro, de estilo oriental, y también un lecho, el lecho nupcial, de modelo indio, con un bajo dosel esculpido en ébano. En cada uno de los ángulos de la cámara había sarcófagos colocados verticalmente, de granito negro, provenientes de las tumbas de los reyes, cerca de Luxor, con sus antiquísimas tapas cubiertas de esculturas inmemoriales. Pero la mayor de las fantasías residía en las colgaduras de la habitación. Las paredes, de altura gigantesca, estaban cubiertas desde el cielo raso hasta el suelo con vastos, pesados y gruesos tapices ejecutados en un material que se encontraba también en las alfombras y el piso y en los cobertores de los divanes y la cama de ébano, en el dosel del lecho y en las esplendorosas caídas de las cortinas de la ventana. El material era el más rico de los hilados de oro, estaba bordado a intervalos irregulares con figuras arabescas de alrededor de un pie de diámetro, realizadas en hilo renegrido como el azabache, pero estas figuras respondían a los lineamientos clásicos de los arabescos sólo si se lo miraba desde un cierto punto, por un artificio ahora común que se puede rastrear hasta el más remoto período de la antigüedad. Esas figuras cambiaban de aspecto según la perspectiva de quien las contemplaba. Para quien recién entraba en la pieza aparentaban simples monstruosidades, pero al acercarse más, los dibujos iban metamorfoseando y paso a paso, a medida que el visitante se movía por la cámara, se veía rodeado por una interminable sucesión de formas espantosas que surgían de las profundidades de las supersticiones normandas o de los sueños culpables de algún monje. El efecto fantasmagórico se veía muy realzado por la introducción artificial de una fuerte y continua corriente de aire detrás de los cortinados que daba una inquietante, tétrica animación a todo el conjunto. En las galerías semejantes y en esa cámara nupcial pasé las horas impías del primer mes de mi matrimonio con la señora de Tremaine. En realidad las pasé con pocos sobresaltos. No pude dejar de percibir que mi mujer temía mis arrebatos de furia, que me despreciaba y que me amaba poco, pero ello más bien me producía satisfacción. Sentía por ello un odio que era más propio de un demonio que de un hombre. Mi memoria volaba, con qué intensa tristeza, al recuerdo de Ligeia, la amada, la suprema, la bella, la enterrada. Me regocijaba rememorando su pureza, su sabiduría, su naturaleza altiva, etérea, su amor apasionado e idólatra. En esos momentos, si mi espíritu ardía plena y libremente con fuegos aún mayores que los de ella misma, en la excitación de mis sueños de opio, porque caía frecuentemente en las garras de la droga, la llamaba una y otra vez, la llamaba en silencio de la noche o en los claros resguardos de los bosques durante el día, como si a través de la incontrolada ansiedad, la solemne pasión, el ardor insaciable por la persona desaparecida pudiera restablecerla en los caminos que había abandonado. Si alguna vez pudiese ser sobre la tierra. Al comenzar el segundo mes de mi matrimonio, la señora Rowena fue atacada por una súbita enfermedad, de la cual se fue recuperando muy lentamente. La fiebre que la consumía le hacía pasar malas noches y en su perturbado estado de semisueño hablaba de sonidos y movimientos alrededor y dentro de la cámara de la torre que tuve que inferir
no tenían otro origen que su enferma fantasía, o quizás las fantasmagóricas influencias de la cámara en sí. Por fin llegó a la etapa de la convalecencia y sanó por completo, pero apenas había pasado un periodo muy breve cuando un segundo ataque, más violento, la arrojó nuevamente al lecho del sufrimiento y su físico, nunca muy fuerte, jamás se recuperó de este acceso. Sus males ya eran de tipo alarmante y de frecuencia más alarmante aún, ya que desafiaban todos los conocimientos y esfuerzos de los médicos. Con este empeoramiento de su dolencia, que ya se había arraigado tan definitivamente en su organismo que no podía ser erradicada por medios humanos, fueron incrementándose también los síntomas de nerviosa irritación en su temperamento y las demostraciones de temor por causas triviales. Habló nuevamente y cada vez con mayor frecuencia de los sonidos muy leves, y de los movimientos entre los tapices a los que ya he hecho mención anteriormente. Una noche, hacia el final de septiembre, insistió sobre este lamentable tema con más énfasis que de costumbre. Recién había despertado de un sueño intranquilo y yo observaba con ansiedad, casi con terror, los movimientos de su rostro demacrado. Fui a sentarme a su lado sobre uno de los divanes indios que estaban junto a la cama de ébano. Se incorporó a medias y habló, en un susurro bajo y fervoroso, de los sonidos que ella oía, pero que yo no podía percibir, de los movimientos que veía, pero que para mí eran inexistentes. El viento corría presuroso detrás de los tapices y quise demostrarle, algo que, confieso, no podía creer por completo, que esos alientos irregulares, esas tenues variaciones de la figura sobre la pared eran las consecuencias naturales de la corriente, pero una gran palidez que se difundió rápidamente por su rostro me anticipó que mis esfuerzos serían vanos. Parecía estar a punto de desvanecerse y no había sirviente cerca. Recordé dónde había guardado un botellón de vino clarete que había recetado en los médicos y crucé la habitación en su búsqueda, pero al pasar debajo de la luz del incensario, dos circunstancias sorprendentes me llamaron la atención. Sentí como si algún objeto invisible hubiera rozado suavemente mi persona y vi sobre la alfombra dorada, en el medio del lujurioso resplandor arrojado por el incensario, una sombra tenue y vaga, de aspecto angelical, tan imperceptible que se asemejaba apenas a la sombra de una sombra, pero estaba enloquecido con la excitación producida por una dosis inmoderada de opio, de modo que no presté mucha atención a estas cosas ni se las mencioné a Rowena. Después de hallar el vino, crucé nuevamente la cámara, llené una copa y se la ofrecí a la dama desfalleciente. Sin embargo, ya estaba parcialmente recuperada y pudo tomar el vaso en sus propias manos, mientras yo me dejaba caer en un diván cercano, con mi vista clavada en ella. Fue entonces que oí unos pasos suaves sobre la alfombra de la cámara, cerca del lecho, y un segundo después, en el instante en que Rowena llevaba el vaso a sus labios, vi, o quizás lo soñé, 3 o 4 gotas grandes de un fluido brillante, color rubí, al parecer surgidas de un manantial en medio de la atmósfera, que caían en la copa de mi esposa. Pero si yo las vi, no sucedió lo mismo con Rowena. Tragó el vino sin vacilar un instante y no me atreví a hablarle de algo que, pensé, debía ser la sugestión de mi imaginación desbocada, morbosamente exaltada por los miedos de ella, por el opio y por la hora. No puedo recordar bien si el empeoramiento brusco del estado de mi mujer se registró inmediatamente después de la caída de las gotas rojas, pero lo cierto fue que 3 noches después sus criadas la prepararon para la tumba, y la cuarta noche quedé solo junto a su cuerpo cubierto con un sudario en esa misma cámara fantástica en que la había recibido como desposada. Locas visiones engendradas por el opio aleteaban como sombras entre mis ojos. Contemplaba con mirada intranquila los sarcófagos en los ángulos de la habitación, los dibujos cambiantes de los cortinados y los reptantes fuegos multicolores que surgían del incensario. En ese instante recordé los acontecimientos de unas noches atrás y mi mirada cayó sobre ese punto, a la luz del incensario, donde había visto vestigios de una sombra, pero ya no estaban, y respirando con mayor libertad volví la vista hacia la pálida y rígida silueta que yacía sobre la cama. Entonces me acometieron miles de recuerdos de Ligeia, cayó sobre mi espíritu con la turbulenta violencia de una inundación toda la inexorable angustia con la que había contemplado, así, envuelta en un sudario. La noche fue menguando, pero yo no me moví, con el alma plena de amargas reflexiones sobre mi única y suprema amada, quedé contemplando el cuerpo de Rowena. Quizás haya sido a la medianoche, quizás antes o quizás después,
porque no había hecho la menor reflexión sobre la hora, cuando un sollozo bajo, suave, pero claro, me sacó de mi trance. Sentí que provenía de la cama de ébano, la cama de la muerte. Aguzé los oídos en una agonía de terror supersticioso, pero el sonido no se repitió. Esforcé mi vista tratando de descubrir algún movimiento del cadáver y no vi ninguno. Pero no podía ser que yo me hubiera engañado. Era cierto que había oído ese sollozo, por más leve que hubiera sido, y mi alma se había agitado en mí. Con decisión y perseverancia mantuve la vista fija sobre el cuerpo. Transcurrieron muchos minutos antes de que sucediera algo tendiente a arrojar alguna luz sobre el misterio. Por fin se hizo evidente que un leve, tenue, apenas imperceptible color había teñido las mejillas y las pequeñas venas de los párpados, a través de un inexpresable terror para el cual el lenguaje mortal no tiene expresiones suficientemente fuertes. Sentí cómo mi corazón dejaba de latir y mis miembros quedaban rígidos allí donde había estado sentado. Sin embargo, un sentido del deber logró hacerme volver en mí. Ya no podía dudar que nuestros preparativos habían sido precipitados, que Rowena vivía aún. Era necesario que se hiciera algún esfuerzo, pero la torre se encontraba en un sector de la abadía completamente alejado de los cuartos de los sirvientes, y era absolutamente imposible llamar a alguno. No tenía forma de llamarlos en mi ayuda sin abandonar la habitación por un momento, y no me animaba a hacerlo. De modo que me forcé solo por recuperar el espíritu de mi esposa, que aparentemente sobrevolaba su cuerpo indeciso. Sin embargo, luego de un breve período resultó evidente que se había operado una recaída. El color desapareció, tanto de las mejillas como de los párpados, dando lugar a una palidez aún mayor que la del mármol. Los labios se marchitaron y se demacraron hasta quedar contraídos en una horrible mueca de muerte. Una repentina y viscosa frialdad se difundió rápidamente por toda la superficie del cadáver y sobrevino de inmediato la acostumbrada rigidez de la muerte. Con un temblor retrocedí nuevamente hasta el diván del que me había visto tan sorpresivamente arrancado y me abandoné nuevamente a mis apasionadas rememoraciones de Ligeia. Una hora transcurrió antes de que percibiera nuevamente, era posible, por segunda vez, que un vago sonido emanaba de las cercanías de la cama. Preso del más extremo temor, escuché y nuevamente percibí un sonido, un suspiro. Corrí hasta el cadáver y vi, sí, lo vi claramente, que sus labios temblaban. Un minuto después se relajaron y dejaron al descubierto una línea de blancos dientes. Ahora el asombro luchaba en mi alma contra el pavor que había reinado allí hasta ese momento. Sentí que mi visión se oscurecía, que mi razón divagaba. Fue sólo mediante un violento esfuerzo de voluntad que calmé mis nervios para el trabajo que nuevamente me señalaba el deber. Había un parcial rubor en la frente, las mejillas y la garganta de mi esposa, y un calor perceptible invadía todo su cuerpo. Hasta podía sentir una vaga pulsación de su corazón. ¡Vivía! Con renovado vigor me dediqué a la tarea de reanimarla. Le bañé las sienes, le froté las muñecas, eché mano a todos los recursos que la experiencia y mis muchas lecturas médicas me pudieron sugerir. Pero en vano. De pronto los rubores huyeron, las pulsaciones cesaron, los labios retomaron su mueca de muerte. En pocos instantes el cuerpo estuvo nuevamente frío, como el hielo, con su color amoratado, su intensa rigidez, su perfil hundido y todas las repugnantes características de algo que ha sido durante muchos días habitante de la tumba. Nuevamente me sumergí en las visiones de Ligeia, y nuevamente, tiemblo al escribir esto, llegó a mis oídos un sollozo proveniente de las cercanías de la cama de ébano, pero ¿por qué debo detallar los inenarrables horrores de esa noche? ¿Por qué debo contar cómo una y otra vez hasta cerca de la gris alborada se repitió ese espantoso drama de resurrección? ¿Por qué debo describir cómo cada recaída tenía el aspecto de una muerte más y más irreparable, cómo cada agonía se presentaba como una lucha contra algún enemigo invisible, como cada terrible conflicto era seguido por no sé qué espantosa transformación en el aspecto del cadáver? No, dejadme apresurar el fin. La mayor parte de esa noche de terror ya había pasado, cuando aquella que había estado muerta se removió una vez más, con más vigor que otras veces, a pesar de que daba la impresión de regresar de una destrucción más completa y con menos esperanzas que ninguna de las anteriores. Yo ya había renunciado a luchar o a moverme y quedé tendido sobre el diván, preso,
indefenso de un torbellino de violentas emociones, de las cuales el extremo pavor no era, de ninguna manera, la más terrible. El cadáver, repito, se movió y con mayor fuerza que otras veces. Los rubores de la vida aparecieron con inusitada energía en su rostro, se relajaron sus miembros, y de no haber sido porque los ojos estaban fuertemente cerrados y porque las vendas mortuorias daban a su figura un aspecto sepulcral, hubiera podido creer que Rowena había sacudido definitivamente las garras de la muerte, pero, si bien no acepté inmediatamente esta idea, ya no me pudieron quedar dudas cuando, levantándose tambaleante, con pasos inseguros y ojos cerrados, a la manera de un sonámbulo desconcertado, la cosa envuelta avanzó resueltamente hasta el centro de la estancia. No temblé, no me moví, porque una multitud de fantasías inexpresables, que mucho tenían que ver con el porte, con la estatura, con la actitud de aquella figura, se abalanzaron sobre mi cerebro y me paralizaron, me congelaron hasta la médula. No me moví, pero quedé contemplando la aparición. Había un loco desorden en mis pensamientos, un tumulto indomeñable. ¿Podía ser Rowena viviente la que me enfrentaba? ¿Podía ser alguna forma de Rowena, la Rowena de los ojos azules y los cabellos rubios, Lady Rowena Trevenion de Tremaine? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que dudar de esa manera? La venda cubría pesadamente la boca. ¿Podía esa boca no pertenecer a la señora de Tremaine, de carne y hueso? ¿Y las mejillas? Había rosas en las mejillas, como en el mediodía de la vida. Sí, esas podían ser efectivamente las hermosas mejillas de la viviente señora de Tremaine, y el mentón, con sus hoyuelos iguales a cuando estaba en plena salud, podía ser de otra. Pero ¿era posible que hubiera crecido durante su enfermedad? Qué locura inexpresable se apoderó de mí con ese pensamiento. De un salto estuve a sus pies, huyendo de mi contacto, dejó caer su cabeza, las tétricas vendas que la ceñían, y entonces se volvió hacia la atmósfera correntosa de la cámara, una enorme masa de cabellos largos y revueltos, cabellos más negros que el ala del cuervo a medianoche, y lentamente se abrieron los ojos de la figura que se erguía ante mí. ¡Ah, por fin! Grité en voz alta. Nunca podré confundirte. Estos son los ojos negros, plenos y salvajes de mi amor perdido, los ojos de la dama, Lady Ligeia.